Aleluya. Ahora sí, por fin pude. Buenas noches. Quiero pedirle mil disculpas. Tenía un problema con la configuración y con el mail y con el Zoom y no me dejaba. Así que les pido mil disculpas, nos retrasamos un poquito. Les pido, por favor, que prendan las cámaras para que el doctor Albor los pueda ver. Les doy las buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta segunda clase del curso de Derecho Penal, a cargo del doctor Adrián Albor y en coordinación mía. Hasta donde tenía entendido, hoy iban a subir la clase anterior. Si no la subieron, ya voy a dar el reclamo para que la suban. Recuerden cómo tienen que tener nombre y apellido para poder hacer la captura de pantalla y poder corroborar la asistencia, ¿sí? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, está bien, o sea, la cámara si no pueden circunstancialmente está bien, es un tema para que el doctor Albor los pueda ver mientras que habla. Les pido sí que tengan nombre y apellido, que si quieren hacer preguntas lo vayan haciendo al chat, pero que intenten, ¿sí? No estar interrumpiendo continuamente para que el doctor pueda seguir como una narrativa de la idea, porque a veces uno está dando como una idea compleja y salen como muchas preguntas, así que les pediría que dejen las preguntas más para el final, que se puedan responder, que Adrián siempre es bondadoso con nosotros y siempre nos responde esas preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias de parte del hogar por estar acá. Como saben, yo soy Yoseli Gómez, ahora aparezco como curso penal legal. Así que no les robo más tiempo y los dejo con el doctor Adrián Albor. Gracias, Adrián. Gracias a vos. ¿Cómo están? Buenas noches. Primero que nada, vamos a recordar un poquito que la reunión pasada nosotros habíamos ya tenido nuestra reunión con el cliente, ya lo habíamos sacado de la comisaría o directamente había venido a nuestro estudio a contarnos el problema que tenía. A veces vienen con un papel, hay un número de expediente, quizá, y siempre quieren mucha información que uno no se las puede dar. Es muy importante ser prudente en la reunión con el cliente. Nosotros tenemos muchos colegas que son o muy optimistas o muy pesimistas. Hay abogados que dicen, no, quédate tranquilo, en una semana lo tenés en tu casa, tu hijo. En una semana lo tenés en tu casa, después le niegan todo. A ver, no tuviste ni acceso a la causa, ¿cómo sabes que en una semana lo vas a tener en la casa? Primero. Segundo, ¿qué es? ¿Que tenés la bola mágica? ¿Que tenés la seguridad y la tranquilidad de que los jueces van a resolver como vos querés? Tiene una cuota altísima de imprevisibilidad la actividad judicial, por millones de motivos. Hay una cuota enorme de arbitrariedad en lo que hacen los jueces. Es imposible predecir lo que va a pasar. Esto es mucho más difícil que el pronóstico climático, que por lo menos está basado en criterios científicos. Y es muy importante no pecar de optimismo y explicar claramente al cliente la situación. Yo les contaba que tenía por práctica la de arrancar pasando un honorario bajo, exclusivamente limitado a tomar vista de la causa. A partir de la vista de la causa, que muchas veces el imputado no tuvo ningún tipo de acceso a la causa. A veces le van a llegar a ustedes causas que empezó algún otro colega y que el imputado o la familia del imputado le han perdido la confianza, y a veces le va a pasar que les pierden la confianza a ustedes también. Me pasa a mí también. A veces uno lucha y
y los resultados no se consiguen, y el imputado prefiere sangre nueva, prefiere probar por otro lado. Lo que es muy importante es no prometer resultados. Primero porque nosotros lo tenemos prohibido directamente por el código de ética. El código de ética nos prohíbe a nosotros asegurar resultados. Nosotros tenemos un código de ética. Yo, cuando fui alumno de la UBA, en ninguna materia nos dieron ética. Nunca tuvimos una, no sé si hoy por hoy está como contenido de alguna materia. Raquel dice que sí, Mayla dice que no. Pero bueno, está piola que se puede hablar de ética. La ética uno no la enseña, ¿no? Pero el código de ética sí se puede enseñar. Cada uno tiene su ética. En realidad viene a ser como su moral, la moral. Cada uno tiene su moral y la ética más o menos la hemos consensuado. Entonces vamos a hacer un código de ética. Que está piola saberlo porque a veces uno comete errores. Uno no puede empezar a trabajar una causa en la que estaba trabajando un colega sin que antes se le notifique al colega que ha cesado su actividad. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Lo cual en penal es bastante complicado. ¿Por qué? Porque generalmente, a ver, el imputado en ningún momento puede quedar indefenso. Entonces, tenemos mecanismos. El imputado revoca la designación del colega por derecho propio, esto es sin la firma nuestra, y nos designa abogado defensor, solo con su firma. Nosotros no hicimos nada todavía, por supuesto, en lo formal no hicimos nada, porque el escrito de revocación lo hicimos nosotros. Y de hecho, hoy por hoy, el problema es que lo tendríamos que incorporar también, ese escrito, con nuestro usuario. Hoy por hoy no hay papel. Que ninguna presentación se hace en papel con motivo de la pandemia. ¿Cómo es el sistema hoy? Nosotros los escritos los escaneamos y los incorporamos y los guardamos en una carpetita. Es el día de mañana. A ver, voy a poner cable que me está diciendo que la conexión que sí está. Vamos con el cable que seguramente va a ser mucho mejor que el wifi. Bueno, les decía, nosotros, los escritos que tiene que firmar el cliente, que en penal, cuando uno es defensor, solamente es la designación. No es necesario que firme cada escrito como si fuera un proceso civil, ¿no? El cliente firma el escrito, lo escaneamos, lo incorporamos. Nosotros tenemos un domicilio electrónico que es nuestro quit. Nuestro quit es nuestro domicilio electrónico y es nuestra identificación de usuario del sistema. Tenemos una clave y con nuestro quit podemos mirar expedientes, podemos ver las cédulas que nos llegan, podemos presentar escritos. Y hoy por hoy, hasta antes de la pandemia, el sistema era doble. Había que presentarlo en papel en el juzgado y presentarlo incorporarlo al sistema informático. A partir de la pandemia nos hemos constituido en depositarios de los escritos y el día de mañana, cuando el juzgado nos lo pida, tenemos que ir a acompañar todos los escritos en papel. Veremos si esto sigue siendo así. No es así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el token. Yo les mostré que era como un pendrive, el tamaño de un pendrive, el token es la firma electrónica, y hacemos directamente los escritos por ahí.
solamente los escritos, se considera como escrito de mero trámite que puede firmar el letrado sin necesidad de la parte un montón de escritos, ¿no? Esto les estoy hablando en materia civil, que es ajeno a lo que nos convoca hoy. Pero sí, en materia penal, sí hay también distintos roles, porque nosotros estamos poniendo énfasis en lo que es la actuación del abogado como defensor en un proceso, pero el abogado tiene distintos roles en el proceso. Puede ser en el proceso penal. Si en el escrito designa, además se le suma que se revoca toda designación anterior, igualmente debe realizarse el escrito de revocación. Ahí es lo que les decía hace un ratito. Uno presenta ese escrito donde lo designan a uno, revocando toda anterior designación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a ser el abogado del imputado cuando acepta el cargo. La aceptación del cargo es, formalmente uno se presenta, hoy por hoy la estamos haciendo por escrito, pero antes uno iba al juzgado, mostraba la credencial y firmaba adelante del secretario. Nunca me firmó un secretario una designación, una aceptación de cargo. Y a partir de ese momento empezábamos a ser defensores. Entonces, ¿qué pasa? Las dos cédulas salían juntas. La cédula al abogado que se le revocaba la designación, y la cédula al abogado que se lo nombraba, se lo tenía por designado y tenía 3 días para aceptar el cargo. Entonces no había problema en ese sentido. Siempre uno terminaba aceptando el cargo después de la notificación del anterior colega. Pero bueno, les decía, volvamos un poquito a lo que les decía. El abogado en el proceso penal puede tener distintos roles. No solo está el rol del defensor, está también la posibilidad que da el Código Procesal a la víctima de asumir un papel impulsor del proceso. Un papel de mucha relevancia, porque la víctima, constituida en parte, puede instar el proceso, aún contra la voluntad del fiscal, y hasta conseguir sentencia condenatoria contra la voluntad del fiscal. En el Código Procesal Penal de la Nación, ese rol que asume la víctima se llama parte querellante. Parte querellante. En provincia se llama particular damnificado. Y en ciudad se llama parte querellante también. Recordemos que hoy tenemos, en el ámbito del AMBA, tenemos 3 códigos. Y en breve vamos a tener un cuarto, que es el Código Procesal Penal Federal, que debería sustituir al Código Procesal Penal. Pero van a subsistir durante un tiempo ambos códigos hasta que se terminen las causas hechas con el Código de 1992, el Código Procesal Penal de la Nación. Hay procesos penales que se hacen sin fiscal. Los delitos de acción privada, calumnias e injurias, concurrencia desleal, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera cónyuge, son procesos que se hacen sin la participación del Ministerio Público. La víctima se constituye en querella. Y el escrito donde no hay denuncia y hay una querella, la querella criminal, es un acto bastante complejo porque tiene que tener muchas formalidades y si no se cumple con esas formalidades se pierde juicio. Es un escrito que tiene mucha complejidad. Pero además de la defensa y además de la parte querellante, hay otros roles que también podemos tener en el proceso penal. Aunque les parezca mentira, se puede hacer un juicio civil adentro del proceso penal. No lo recomiendo, y ahora voy a explicar por qué. Pero el Código Procesal Penal prevé 2 figuras más, además del imputado, del juez, del fiscal y de la defensa, que son el actor civil y el civilmente demandado. El actor civil
y el civilmente demandado. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, me atropella un auto, me quiebra una pierna, porque cruza en rojo el auto, además de constituirme en parte querellante, yo podría demandar la reparación civil dentro del proceso penal. Eso está previsto. Uno simplemente manifiesta que su voluntad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal, y en determinado momento tiene que formalizar la demanda, antes de la elevación a juicio tiene que formalizar la demanda con los mismos requisitos que tiene el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y a su vez por ahí, claro, yo voy a demandar al que me atropelló, pero también voy a demandar a la aseguradora. Y por ahí el que me pisó con el auto del padre. Así que voy a demandar al padre también. Y a veces, además del imputado, vamos a tener al civilmente demandado, que puede ser la aseguradora, puede ser el dueño del auto, en el caso de hablar de un auto, ¿no? A veces no siempre es la misma persona que ocasionó el daño aquella que tiene que responder civilmente. Es decir, que podemos tener personas que respondan civilmente, aun cuando no sean imputados, ¿no? Me agarro trompadas en el colectivero me lesiona, y yo además de hacerle juicio civil al colectivero, le hago juicio civil a la línea de colectivos, que va a ser civilmente demandada. Ahora, yo les decía recién que no es recomendable hacer esto. No es recomendable ejercer la acción civil. Me están diciendo que tienen problemas para escucharme. Les pido que me digan si es solamente Cristóbal o si hay más con problemas para escucharme. Yo te escucho perfecto, Adri, no sé si... Sí, se escucha muy bien, ¿eh? Yo lo escucho perfecto. Bárbaro. Bueno. Cristóbal, un poquito más cerca del router, Cristóbal. Bueno, les decía, ¿por qué no recomiendo yo el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal? No les gusta a los jueces. No les gusta el juez penal que, además de discutir la competencia propia de ellos, también se les dé un plus, digamos. ¿No? Que tenga que, además de resolver las sentencias si condenan o absuelven, tengan también que ponerse a estudiar derecho civil. Apenas si saben un poco de derecho penal, no esperemos también que sepan derecho civil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El código dice que se puede ejercer la acción civil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El castigo que te hacen es darte menos plata que la que te daría un juzgado civil. Esto es algo que yo lo hablo desde la experiencia, de haberlo visto, muchas veces contestando acciones civiles dentro del proceso penal, y también se ve cuando uno hace una demanda originaria en la Corte Suprema. En la Corte Suprema hay determinadas circunstancias que uno puede hacer, puede ir directamente a la Corte cuando es un vecino de una provincia, inicia juicio contra otra provincia. Esto está específicamente los casos en los cuales hay competencia originaria de la Corte. ¿Qué es lo que hace la Corte? Porque es optativo eso, no es que uno va directo, si quiere puede iniciarle un proceso común. Entonces uno dice, no, lo inicio en la Corte para ser más rápido. Si lo inicio en la Corte no hay apelación, no hay nada. Pero ¿qué es lo que hace la Corte? Te castiga dándote menos. Te dan menos resarcimiento del daño, por ejemplo. Entonces, la experiencia me indica que no es prudente iniciar la acción civil dentro del proceso penal. Sepan que existen estos elementos. Ahora, hace poco se amplió la legitimación activa de los querellantes. ¿Se puede hacer el proceso civil y el penal paralelo? Sí, se pueden hacer paralelos. No se va a expedir el juez civil hasta que se expida el juez penal. Si el juez penal condena, el juez civil condena también. Si el juez penal absuelve, el juez civil puede condenar basado en responsabilidad objetiva, pero ya no en responsabilidad por culpa. ¿No? ¿Se acuerdan? Ustedes saben que hay responsabilidad objetiva, que cuando
se ocasiona un daño con una cosa peligrosa, se responde por el riesgo de la cosa, salvo culpa entera de la víctima o culpa entera de un tercero o el caso fortuito. Recordarán eso de las clases de civil. No es el tema que nos convoca hoy, pero sí lo que tienen que saber es también que mientras uno esté constituido en parte en el proceso penal, en parte querellante, no va a... la acción civil, la prescripción de la acción civil queda suspendida. Ojo con eso. Ojo con eso, porque ¿contra quién queda suspendida la acción civil? Solamente contra el imputado. Si ustedes los pisó un auto y ustedes se constituyen en parte querellante por las lesiones, la acción civil de reparación de las lesiones queda suspendida la prescripción. ¿Respecto de quién? Del que iba manejando, pero no respecto de la aseguradora, ni tampoco respecto del titular del auto. Solamente se suspende la acción penal respecto de quién te constituiste en querellante. Y ello sería más conveniente que constituir al cliente como actor civil, digo, hacer dos tipos de cosas. Sí, es más conveniente por esto que les digo. En primer lugar, porque la acción penal te va haciendo toda la prueba. Todo lo que vos en el proceso civil tenés que hacer por oficio, pedido de esto, pedido del otro, en el juzgado penal hacen todo y lo mandan a pedir con la policía. No es que vos tenés que ir con el oficio, no te lo quieren recibir el oficio. El oficio es un papel donde es una comunicación que libra el juzgado a X organismo pidiéndole información, ¿no? A ver, quiero que me mande las cámaras, a ver, centro de monitoreo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le pido que me mande las cámaras de la calle tal, esquina tal, de tal fecha. Para cuando ustedes van con el oficio ya están borradas las cámaras. Porque está 3 meses la cámara, 2 meses, 3 meses. Entonces siempre en penal le mandan un email en penal y les mandan las cámaras. Es prudente hacer la causa penal, porque también un sobreseimiento en sede penal va a tener mucha repercusión también en el proceso civil. Si la fuente que ustedes invocan de reparación es una fuente exclusivamente subjetiva, es trascendental. Si no fueron por responsabilidad objetiva el riesgo de la cosa, si pierden el penal, pierden el civil. A ver, si ustedes están reclamando, en la reunión de consorcios, el de segundo B le dijo cornudo al del cuarto A. Y el del cuarto A le metió una trompada, lo tiró por la escalera a 2 pisos y se quebró una pierna. La responsabilidad es absolutamente subjetiva. No hay responsabilidad objetiva. Si yo no demuestro que el hecho pasó, no gano. Entonces, si es sobreseído en sede penal porque dicen que el hecho no pasó, yo no voy a tener resarcimiento en el civil. Por eso a veces también es bueno meterse en el penal para no dejar que pase sin pena ni gloria el proceso penal. Volvamos un poquito a lo que estábamos hablando antes. A veces es bueno saber esto. Yo les contaba que sepan que existen estos institutos, estos sujetos del proceso, porque recién en el año 2017-2018 hubo una modificación en el Código Procesal Penal y se permitió, a ver, ¿quién se puede constituir en parte querellante? La víctima. Pero hay casos en que la víctima no se puede constituir en parte querellante. Por ejemplo, en caso de homicidio. ¿No? En caso de homicidio, la víctima no se puede constituir en parte querellante, salvo que utilicemos un medium, ¿no? Hacemos una sesión de espiritismo y escuchamos a la víctima constituyéndose en parte. Entonces, ¿a quién tenemos por parte? En principio, hasta la reforma era solamente a los ascendientes, descendientes y cónyuge. A partir de la reforma, se pudo constituir en parte a los hermanos, también, hermanos y hermanas. Particularmente, en un caso que yo llevo, no teníamos ascendiente, descendiente ni cónyuge en un caso de homicidio, y lo que le propusimos a la hermana para poder estar adentro del proceso y poder instar el proceso,
Ojo, Richard, que se te prendió el micrófono. Richard Huerta. No estaría acá haciendo. Y esto es lo principal. Estamos escuchando la tele, Richard. No me acuerdo quién era, que decía que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. A ver si Ahí te, está, la si lo puedo felicidad no mutear. es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Ahora a ver si lo puedo mutear. Disfruto estar haciendo esto y haciendo. Richard nos está escuchando a nosotros y al Rabino Berman. Que sigan transitando el conocimiento y bueno, que algún día, pronto, algunos están más cerca, otros ya casi saliendo, otros ya están metidos. Creo que se le puede... Sí, eso estoy buscando. Acá ahí está, ahí se lo muteé yo. Por algún motivo creo que pude porque yo. estás vos de hospedador, yo te puse a vos, por eso no podías. Perfecto. Te puse hospedador desde que empezó. Perfecto. Bueno, fuera de esto, bárbaro. Que sabemos cómo es el secreto de la felicidad, seguimos con el derecho penal. Bueno, sean felices queriendo lo que hacen. Sigamos. ¿Qué es lo que se le propuso a la hermana del fallecido para poder meterle un pie adentro del proceso y por lo menos instar la prueba, etcétera? La constituimos en actora civil. Hicimos un pedido de resarcimiento prácticamente ridículo. Los hermanos pueden reclamar valor vida si demuestran que el fallecido colaboraba con la economía familiar, y a partir de eso nosotros hicimos conseguimos meterla dentro del proceso de la hermana, lo cual estaba vedado con la redacción del Código Procesal Penal hasta hace unos años que hubo una reforma. Entonces es bueno que sepan que existen estos institutos. Por ejemplo, a Cristina se le hizo, en la causa esa ridícula de obra pública, en la causa de obra pública, se le hizo una acción civil, bueno, 100.000 millones de pesos, una cosa ridícula, tantos ceros, uno no sabía bien qué número era, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera los jueces no estuvieron dispuestos a llevar adelante ese proceso, el proceso civil, y lo mandaron tramitar en contencioso administrativo. Un disparate, porque el Código Procesal dice que se puede ejercer la acción civil dentro del proceso penal. Pero bueno, era también parte del proceso de estigmatización del lawfare y todo eso que ustedes ya conocen y ya hemos charlado en alguna otra reunión. Sea el rol que tengamos, seamos defensores, seamos querellantes, seamos actores civiles, seamos civilmente demandados, tenemos una serie de derechos como parte en el proceso. Y un derecho trascendental que nosotros tenemos es la posibilidad de controlar la producción de la prueba. Además de ofrecer prueba y alegar acerca de eso. Las partes pueden sugerir medidas de prueba. El Código Procesal Penal de la Nación dice que el juez es soberano respecto de esto, y que lo que decida en materia probatoria no es pasible de recurso de apelación. Esto es el artículo 199 del Código Procesal Penal. Veamos. Las partes, ¿están viendo ahí? ¿Se ve? El Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal de la Nación. ¿Se ven unas letritas? ¿Sí? Bueno. Sí, se ve. Proposición de diligencia. Se ve. Bárbaro. Las partes podrán proponer diligencias. El juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución será irrecurrible. Como decía Maradona, irrecurrible così così. Porque existe jurisprudencia en la cual se ha hecho lugar a recursos de apelación contra negativa de prueba.
los jueces que, ustedes saben, la tesis de las 2 mitades de la biblioteca, ¿no? Hago lo que quiero, y elijo la mitad de la biblioteca que dice lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que dicen los jueces? Si bien el artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación establece que la decisión del juez acerca de la utilidad y pertinencia de la prueba es irrecurrible, lo cierto es que en este caso concreto, no hacer lugar a la prueba solicitada por la defensa implicaría una grave violación de su derecho de defensa, por cuanto la prueba es de sustancial importancia a los efectos de conocer la hipótesis delictiva. Entonces, tenés todo un chamullo para el cual te dicen cuando quieren que sí. Ustedes recordarán, en la reunión pasada hablamos de indagatoria. A ver, alguien está poniendo algo en él. ¿Recuerda algún fallo sobre eso? No me acuerdo ningún fallo. Pero es bastante común. Es bastante común. No, ni siquiera hace falta que citen fallos. Ustedes apelan, ¿qué va a pasar? El juez no les va a conceder la apelación. Bueno, en alguna otra reunión vamos a hablar de impugnaciones, y qué es lo que hace uno cuando el juez no le concede la impugnación. Cuando a ustedes no les conceden cualquier tipo de impugnación, pueden ir en queja ante el órgano que correspondería revisar la decisión. Hay queja por apelación denegada, hay queja por casación denegada, hay queja por recurso extraordinario denegado. Entonces hay que cumplir ciertas formalidades, y se presenta directamente ante el órgano que debería revisar. Esto lo vamos a ver cuando veamos impugnaciones en alguna de las próximas reuniones. Pero sí, ustedes recuerdan cuando nosotros vimos indagatoria, que habíamos mencionado que lo que decía el imputado en su indagatoria generaba una obligación en el juez, ¿no? Acá estamos en el 304, venimos del 294, la indagatoria 294, formalidad de la indagatoria, etcétera, etcétera. Y después, bueno, la consecuencia de lo que dijimos en la indagatoria. El juez deberá, no podrá, el juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiera referido el imputado. Volvamos entonces. Volvamos a nuestro 199. Volvamos a lo que estamos hablando acerca de la prueba. Las partes pueden proponer diligencias, dijimos. Esto de lo que estamos hablando, lo estamos hablando en el marco del Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal Penal Federal, que es el que está aprobado desde el 2014 y esperando que vea la luz, recién se está aplicando por partes en la capital federal y en algunas provincias nada más se está aplicando por entero. Este Código Procesal, todo esto que estamos hablando ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en el sistema nuevo es más parecido a lo que vemos en las películas. El fiscal investiga y la defensa también investiga. Y después se hace una audiencia donde el fiscal le pide a un juez, una audiencia de control de la acusación, donde el fiscal le pide al juez que quiere que se haga un juicio, y la defensa puede exponer por qué no corresponde que se haga un juicio. Entonces cada uno dice, yo tengo esta prueba, tengo esta otra prueba, traen alguno a la audiencia, algo parecido a cómo es el sistema en ciudad, en esa audiencia, ¿no? La defensa en provincia y en ciudad no tiene, en provincia sobre todo, en provincia el que produce la prueba es el fiscal, incluso es el que toma la indagatoria, etc. Entonces quiero que sepan que los sistemas son distintos, y que sepan que esto que estamos hablando, lo estamos hablando respecto del Código Procesal Penal que hoy está vigente
en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, ¿no? Ustedes saben que en la capital federal tenemos una parte del Poder Judicial, del servicio de justicia, por decirlo de alguna manera, del servicio judicial que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que está superpuesto con una parte del servicio judicial que brinda Nación. Los juzgados civiles son nacionales, los juzgados comerciales del trabajo, pero en materia penal hay parte que lo va a llevar adelante el fuero penal, contravencional y faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otra parte lo va a llevar el fuero criminal y correccional federal de menores, etcétera, de la Nación. Se espera que en algún momento todo lo que es, salvo lo que es federal, todo lo que es nacional pase al sistema de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es un gran garrón, teniendo en cuenta cómo está formado el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. De 5 jueces, 4 son abiertamente macristas. Una es incluso esta chica que iba, esta señora, esta colega, esta doctora, que iba al gimnasio con Macri, Weinberg de Roca, la que Macri quería poner como Procuradora General de la Nación. Es una de los jueces. Imagínense, ahí Larreta tiene una mayoría automática, al punto tal que recientemente, con la falta de vacantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires, escandalosa falta de vacantes de nivel inicial, primaria y secundaria, se hacen juicios de amparo para conseguir la vacante. El Tribunal Superior estableció que para hacer el juicio para pedir una vacante en escuela pública hay que demostrar que uno es pobre. Bueno, seguimos recording. Parte de la configuración. No tengas problema. Les decía, imagínense, uno inicia cualquier juicio contra la ciudad y ya sabe lo que le va a pasar cuando llegue al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia. Todas para ellos, corren con el caballo del comisario. Volvamos. Vamos a suponer que nosotros somos defensores en un proceso, ¿no? Ya vino el cliente al estudio, le explicamos, hicimos ese escritito de la otra vez, ¿se acuerdan? Designa abogado defensor. Lo presentamos en el juzgado nos citó a que vayamos a aceptar el cargo, a veces lo presentamos en el juzgado, a veces lo presentamos en la fiscalía. Si la causa está tramitando en la fiscalía, ustedes me pueden decir, ¿por qué estaría tramitando en la fiscalía? Porque hay un artículo que es el 196 del Código Procesal que dice que los jueces pueden delegar en los fiscales la investigación. Si el proceso es un proceso de competencia del fuero penal, contravencional y faltas de la ciudad, va a estar tramitando en fiscalía y aceptamos el cargo en fiscalía. Si el proceso está tramitando en la provincia de Buenos Aires, sí o sí tramita en fiscalía, igual que en ciudad, entonces aceptamos el cargo de defensores en la fiscalía. Ya somos defensores de nuestro defendido, y en ese carácter hay cosas que podemos hacer. Lo primero que vamos a hacer es una profunda lectura de la causa. Y cuando digo una profunda lectura, es que hay que leer todo. A veces uno pasa por alto algunas cosas. Cuanto más canchero estás, peor. Cuanto más canchero estás, a veces se te escapa la tortuga. Porque no viste uno de esos papelitos que le pasaste los ojos por arriba, tenía cosas importantes. Entonces hay que tratar de leer toda la causa. Lo cual se complica en causas de 24. En causas de 30 cuerpos, 40 cuerpos, se complica bastante, ¿no? Porque hemos leído tratados de menos hojas que esos expedientes, ¿no? Una vez que nosotros leímos la causa, yo les contaba que muchas veces lo que hacía era pasar un presupuesto al solo efecto de presentarme en el expediente y hacer un análisis de la causa, hacerle una devolución al cliente, ¿no? ¿Qué hacemos? Mire, le cuesta tanto que yo me presente en el expediente, haga un análisis de la causa, yo le voy a dar copia de la causa, a usted para que la tenga, le voy a decir lo que yo entiendo que pasa en ese expediente,
le voy a hacer un diagnóstico de qué situación se encuentra, una prognosis, un pronóstico que es, por supuesto, es falible, no es un pronóstico indiscutible, no es un pronóstico infalible, y además le voy a proponer líneas de defensa que yo usaría si yo fuera su defensor. Si digamos, soy su defensor, ¿no? Pero si me aprueba el presupuesto definitivo, porque después ya con eso, cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, ya puede pasar también el presupuesto definitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la causa, leemos la causa, estudiamos la causa, y hablamos con el cliente. Mire, acá está, a usted se le atribuye haber pasado a bordo de una moto y haberle manoteado un celular a una persona, haber emprendido una fuga por contramano por tal calle, empieza la persecución de un vehículo policial, dobla en tal lado también de contramano y termina dándose contra un árbol, y ahí es cuando lo agarran, cuando le hacen la requisa para ver qué le encuentran. No le encontraron el teléfono, pero la víctima reconoce la moto y reconoce el casco suyo como aquella persona que le sustrajo el celular. Así que probablemente lo que va a decir el fiscal es que usted en algún momento del derrotero que hizo, descartó el teléfono. ¿Qué problema grande tenemos? Las cámaras. En cualquier momento van a llegar las cámaras, y ahí las cámaras, salvo que haya un hiato en algún momento, van a decir que efectivamente usted pasó por ese lugar. Esta es la situación en la que estamos. Si usted me aprueba el presupuesto, ¿qué problemas tenemos? Usted tiene una pena de cumplimiento condicional de 3 años, hecha por un tribunal hace 6 meses, y si usted es condenado en esta causa, además de la pena por este delito, va a tener que cumplir la otra de los 3 años. Y ese tribunal además lo declaró reincidente, razón por la cual ni siquiera va a tener libertad condicional. La defensa, a usted le costaría la defensa total. A veces uno pasa honorarios por etapas, lo cual es complicado, porque al final parecería que a uno le va mejor cuando al cliente le va peor. ¿No? Si yo le digo, por la instrucción le cuesta tanto, si tenemos que ir a juicio oral le va a costar tanto, y si perdemos el juicio oral le va a costar tanto las impugnaciones. Entonces parece que nos conviene que le vaya mal al cliente. Si cuanto peor le va, más plata cobramos. Entonces, a veces uno directamente lo que pasa es, la defensa total le va a costar tanto. Y no volvemos a hablar de plata. ¿Cuál es el problema? Que a veces el cliente no lo puede pagar. Entonces termina prefiriendo hablar de etapas. Las etapas tampoco necesariamente es dividir el proceso en 3, ¿no? Ni siquiera es la suma, porque si nos va bien le conseguimos un sobreseimiento. Pero bueno, al margen de eso, mire, si usted me acepta el presupuesto que le acabo de pasar, lo que yo le propongo es utilizar un instituto, que es una reforma que se hizo al Código Penal en el año 2014, en la cual se declara extinguida la acción penal por reparación integral del daño. Es decir, esto es algo que a pesar de que pasaron 7 años de que se hizo esta reforma, hay jueces que no saben que existe esto. A veces uno lo tiene que pelear, lo tiene que luchar. Entonces, la víctima dice que el teléfono que le sustrajeron era un Samsung A57. Estuve mirando en Garbarino, ese teléfono cuesta 35.000 pesos. Vamos a ofrecerle como reparación los 35.000 pesos más 5.000 pesos más en concepto de lo que pudo haber sufrido de daño moral por haber perdido fotos o algo. Hoy por hoy las fotos se suben, cuando las saca uno se va a la nube, qué sé yo. Pero bueno, ofrecemos también por un poquito más
con esto, si la persona acepta, sería conciliación, y si la persona no acepta, ahí es un poco más complicado, porque tendríamos que ir por la reparación integral y es un poco más complicado. Esperemos que la persona acepte, pero bueno, tenemos herramientas, si la persona no lo llega a aceptar. Si el cliente acepta el presupuesto que uno pasó, bueno, señor juez, soy Adrián Albor, ¿no? El título del escrito, ¿cómo sería el escrito? Vamos a hacer un escrito. Vamos a hacer un escrito. Vamos a hacer un escrito en este mismo momento. ¿Ven una hoja en blanco? ¿Se ve? Hagan un gesto con la cabeza. Gracias. Formato. Nos vamos a formato. Acuérdense que el formato del escrito era romaní. 5,23, 1,97. Yo lo hago 4,2, 4,2. Estilo reflejado. Y el escrito siempre arranca con un título, que mi recomendación siempre es poner en el título la mayor cantidad posible de información, porque a veces lo único que leen es el título, no leen otra cosa. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Solicita medida de prueba. Señor juez. Adrián Daniel Albor. Hay una acordada que dice que uno tiene que poner en los escritos su tomo y folio del Colegio de Abogados, su quit, por supuesto, el domicilio físico, el domicilio electrónico, un número de teléfono, un correo electrónico. ¿Qué diferencia hay entre el domicilio electrónico y el correo electrónico? El domicilio electrónico es esto que yo les hablaba hace un rato, que es el quit de uno, ¿no? El quit. Que también es el usuario, la identificación del usuario. Pero ahora, como el sistema es, directamente uno incorpora los escritos al sistema, yo lo que estoy poniendo directamente es mi quit. Defensor de fulano de tal, en causa CCC. CCC es Cámara Criminal y Correccional. Si fuera penal federal sería CFP o CPF, no me acuerdo. CFP. Si por ahí es Federal de San Martín, es FCM. Eso no hace falta que lo recuerden porque así les va a venir la causa. Va a decir CCC si es el fuero criminal y correccional. CCC, causa 1234/21. Digo que vengo a solicitar. Es raro, ¿no? Porque arrancamos la frase con qué. Empezamos con qué. ¿Por qué empezamos con qué? Porque estoy diciendo digo. Entonces digo que vengo a solicitar. A veces mi compañera, que también es abogada, me dice, no me hables como escrito, ¿no? Hacemos abuso de los gerundios, hacemos, bueno, ¿la conciliación es una mediación? Sí. Hay mediación en todas las provincias. Yo te puedo hablar de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, Matías. Pregunta Matías si la conciliación es la mediación penal. El Código Penal dice que se extingue la acción penal. En Chaco sí, dice Cristina. Se extingue la acción penal si se concilia la reparación del daño y también si se hace la reparación integral del daño. Yo ya tengo casos en los cuales el juez de primera instancia nos negaba realizar una audiencia de conciliación, en el mismo caso que les conté, una persona arriba de una moto le sacó el teléfono a otra y lo rompió. Cuando lo agarraron, lo rompió el teléfono, para que no encontraran al dueño.
Haber roto el teléfono significó que justificaran la prisión preventiva porque estaba eludiendo la acción de la justicia, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero finalmente lo que hicimos fue esto. Pedimos una audiencia de conciliación, el juez la negó, apelamos y la Cámara le dijo que tenía que hacer la audiencia de conciliación. ¿Y saben qué pasó en la audiencia de conciliación? Conciliamos. Y al hombre se salvó de ir preso 3 años y 9 meses. Bueno, ¿qué vengo a solicitar? Se amplíe la declaración de la víctima. De hecho, tanto en ciudad como en provincia hay algo que se llama ORAC. ORAC. Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos. Directamente hay gente especializada. ¿Qué vamos a solicitar? Se amplíe la declaración la declaración testimonial de la víctima a los efectos de que la misma indique marca y modelo del teléfono celular del que fuera despojada. Proveer de conformidad. Será justicia. ¿Qué es esto de proveer de conformidad será justicia? Creo, no sé si lo expliqué la otra clase que hablábamos de esto. Cuando uno pone proveer de conformidad será justicia, es como que estuviera habilitándole al juez a, bueno, si no me das esto, dame algo parecido. ¿No? Es como algo, provéeme de conformidad. Sí. A ver, les doy un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes piden la exención de prisión de su cliente bajo caución juratoria. La exención de prisión es una persona que está en libertad, tiene temor de que, porque está sometida a un proceso, la detengan, entonces pide la exención de prisión. La exención de prisión se puede conceder bajo caución juratoria, es decir, presto juramento de que voy a informar al tribunal sobre mi domicilio, voy a informar al tribunal si me mudo, voy a presentarme cada vez que me llamen. Uno, caución juratoria, jura eso, jura someterse al proceso, no estorbarlo, etc. La caución real es un monto de plata. Mire, el juez le dio la exención de prisión, también es para la excarcelación, ¿no? Cuando una persona está presa y estamos pidiendo que la saquen. El juez le da la exención de prisión, pero le fija un monto de caución que hay que depositar en el banco en una cuenta a nombre del juzgado. Póngale que le fija una caución de 50.000 pesos. Entonces, si es una excarcelación, se efectiviza cuando uno acredita que depositó la plata, y si es una exención de prisión, bueno, empieza a estar eximido de prisión cuando deposita la plata. Y está la tercera posibilidad, que es la caución personal, donde una persona, por ejemplo, le pone una caución de 50.000 pesos, la persona dice, yo no puedo pagar esto, y se presenta alguien de reconocida solvencia y dice, mire, si esta persona se abstrae del proceso, los 50.000 los pongo yo. Caución personal. Bueno, así pedimos prueba. Nosotros ya habíamos aceptado el cargo de abogado defensor, así que fulano de tal no necesita firmar al lado de nosotros. Si fuera querellante, ahí sí tiene que firmar la parte, o extendernos un poder especial. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para ser querellante el poder tenía que ser especial, porque si el poder es un poder general, no sirve? No me acuerdo si lo hablé acá. Les pido disculpas. Ahora que estoy pensando, me parece que lo dije en un curso que tengo en la Universidad de las Madres. Pero bueno, esto sería un modelo descrito de cómo pedimos una medida de prueba, ¿no? Bueno, el juez hace lugar a la medida de prueba. ¿Qué facultad tenemos nosotros como defensores, como patrocinantes de la querella, como patrocinantes civilmente del mandado, del actor civil? Tenemos derecho a controlar la producción de la prueba. ¿Qué significa esto? Tenemos derecho a estar ahí, mientras la prueba se hace. A ver,
un día me encuentro que en el expediente hay una declaración testimonial de una persona. ¿Y qué sé yo si estuvo la persona? Yo no sé si estuvo. Aparte, yo no solo tengo derecho de estar ahí para controlar que el acto existe. Tengo derecho de estar ahí también para dirigirle preguntas a la persona. Tengo derecho de estar ahí para controlar que lo que dijo la persona sea lo mismo que se vuelca en el acta. Tengo derecho de estar ahí para formularle preguntas. Las preguntas las voy a hacer a través del tribunal. El tribunal tiene que decir si las acepta o no. Pero lo que pasa generalmente es, por ejemplo, vamos a suponer que estamos controlando la producción de una declaración testimonial. Viene una persona sin DNI. ¿Y qué sé yo si es esta persona? No. Fíjenle fecha para otro día y que venga con el documento. Por ejemplo, a la persona, con una declaración testimonial, se vuelca en un acta lo que dice la persona. No se filma. Hoy por hoy se puede filmar, pero seguimos con... Es más fácil leer una declaración de 2 páginas que ver 2 horas de video. ¿No es cierto? Lo mismo que nos pasa cuando alguien nos manda un WhatsApp de 4 minutos para preguntarnos cómo estás. Hola, ¿cómo anda? Escribime, por el amor de Dios. Bueno, acá es lo mismo. Seguimos manejándonos con el papel escrito. Entonces, se le pregunta, tiene ciertas formalidades la declaración testimonial. ¿Qué vamos a tener en cuenta en una declaración testimonial cuando nosotros controlamos la producción? La identidad de la persona. Vamos a fijarnos que le pregunten lo que son las generales de la ley. ¿Qué son las generales de la ley? Para todo órgano de prueba, genera convicción. O puede no generar convicción. Cuando no le creemos a una persona que está declarando y está haciendo un falso testimonio, nosotros no le creemos a esa persona. Digamos, los elementos de prueba tienen la finalidad de generar convicción acerca de un suceso histórico respecto de personas que no estuvieron ahí cuando ese suceso pasó. Entonces, ¿quién es un testigo? Es alguien que percibió algo a través de sus sentidos. Vio a alguien disparar, escuchó un disparo, sintió un fuerte olor a gas, probó una comida que estaba muy salada, etc. O alguien sintió el empujón de una persona, gusto, olfato, vista, oído y tacto. Un testigo es quien percibió un hecho a través de sus sentidos y nos puede venir a contar acerca de ese hecho. No es lo mismo que un perito. El perito no sabe el hecho, no conoce el hecho, pero el perito es experto en alguna disciplina que el juez no conoce, que las partes no conocemos. Si queremos saber si una persona fue bien tratada en cuanto al tratamiento médico que había que darle, y nosotros apenas sabemos un poco de derecho, no nos pidan que sepamos medicina. ¿A quién recurrimos? A un perito, que también va a declarar bajo juramento. Pero él no va a declarar acerca de lo que pasó ese día, esa hora, en ese lugar. Va a decirnos, bueno, de acuerdo a las reglas que rigen la disciplina en la que yo soy experto, tengo que decir esto, tengo que decir el otro. ¿Qué pasa en tal caso? Es lo mismo si estaba lloviendo. ¿Por qué no hay una marca de frenado en el pavimento? ¿Y por qué no frenó? Perdón, si la persona frenó poco, ¿queda marca en el pavimento? ¿O venía a baja velocidad? Y no, si venía a baja velocidad y frenó, no queda marca en el pavimento. Bueno, ingeniero, le pido que se fije cuando contesta. ¿Me explico? A veces ustedes mismos van a tener que, ahí van a tener una facultad
que es la facultad de proponer peritos de parte. Pero antes de pasar a los peritos, sigamos hablando un poquito más de la declaración testimonial. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que la persona que declara sea la que dice ser, ¿no? Que muestre algún documento que acredite su identidad. Y además vamos a ver que le pregunten las generales de la ley, esto que veníamos hablando recién. ¿Es lo mismo que declare un transeúnte que no conoce al imputado ni a la víctima, a que declare el hermano de la víctima o el hermano del imputado? No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que nosotros vamos a ver. Vamos a ver que se les va a preguntar las generales de la ley. Más o menos en qué consisten las generales de la ley. Señor fulano de tal, ¿usted conoce a Mengano? Sí, lo conozco. ¿Es familiar, deudor, acreedor, empleador, empleado? ¿Tiene juicio pendiente? ¿Tiene amistad íntima o enemistad con esta persona? Esas vendrían a ser las generales de la ley. La persona dice que no. ¿Tiene algún interés en el resultado de este proceso? Esa pregunta es desconcertante para los testigos. No entienden qué significa. ¿Cómo si tengo algún interés? Bueno, ¿qué significa cuando se le pregunta si tiene algún interés? Se le pregunta, ¿usted se beneficia o se perjudica con el resultado de este juicio? Sí, claro, el imputado me dijo que si lo absuelve me da 10.000 pesos. Esto ha pasado. Esto ha pasado. ¿Qué tiene que hacer uno inmediatamente? Desisto del testigo. Ya está, lo perdimos a este. A veces pasa que, a ver, no es que no puede declarar el hermano de la víctima, ¿eh? El hermano de la víctima puede declarar. La propia víctima puede declarar. Pero se le dice, ¿usted conoce a fulano? Sí, es mi hermano. Bueno, siendo su hermano, le aclaro que usted no puede declarar en contra de él. No sé si tenían esa. Hay prohibiciones de declarar. Uno no puede declarar contra su... Por ejemplo, yo entro a mi casa y veo a mi papá violando a mi hermana, no lo puedo denunciar ni puedo declarar contra él. Esto ya se cambió en el Código Procesal Penal Federal, pero en el Código Procesal Penal de la Nación sigue siendo así. Porque yo puedo declarar contra ascendiente o descendiente si el delito está cometido contra mí o contra una persona en igual grado de parentesco. Entonces ustedes dirán, bueno, pero la hermana es igual grado de parentesco respecto de mi papá, pero respecto de mí no. Respecto de mi papá es primer grado de consanguineidad y mi hermana es segundo grado de consanguineidad. Vamos a esto, vamos a buscar. Bueno, acá tenemos en el título tercero del primer libro del Código Procesal Penal los medios de prueba. La inspección judicial es lo que... Ahora vamos a ir a esto, esperen, no hagamos... Vamos a terminar, vamos cosa por cosa. Después volvemos para esto. Testigos. El juez interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Cuando uno le pregunta a alguien si puede salir de testigo, y la persona dice, no quiero, no, por favor, no me pongas, perdóname, pero no. A ver, uno si quiere le respeta la voluntad, pero no es optativo
ser testigo. Fíjense el 240. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al allanamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas en la ley. Incluso, el artículo 243 del Código Penal prevé pena para quien no comparezca a declarar siendo legalmente citado. Acá está lo que yo les decía recién acerca de las prohibiciones de declarar. No podrán testificar contra el imputado bajo pena de nulidad su cónyuge, ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, chosno. ¿Sabían que existía la palabra chosno? ¿Conocían chosno? El chosno es el papá del tatarabuelo. No existe el tatara, ¿eh? Vieron que en la tele dice el tatarabuelo, no. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y chosno. ¿Saben cómo se llama el padre del chosno? Chosno también. Y para abajo lo mismo. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. ¿Y saben cómo se llama el hijo del tataranieto? Chosno también. También es chosno. No se puede declarar contra ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito... Espérenme que justo tengo toda la pantallita, tengo todas las fotos. A menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado. ¿Qué vínculo me liga con mi papá? Primer grado de consanguineidad. Con mi hermana, segundo grado de consanguinidad. No puedo declarar. Puedo declarar si mi papá le pega a mi mamá, pero no si viola a mi hermana. Esto ya en el Código Procesal Penal Federal ya no existe esto, ya no está. No está esta prohibición de declarar. Sí hay facultad de abstención. Fíjense que también lo trae el Código Procesal Penal de la Nación, la facultad de abstenerse. Podrán abstenerse de testificar contra el imputado sus parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguineidad. Mi hermana es colateral. ¿Cuál es el 4º grado de consanguineidad de colaterales? El primo. ¿Saben cómo se mide los parentescos? Se van contando los vínculos para arriba y para abajo. Tengo, a ver, vamos a ver hasta dónde me puedo abstener. Hasta el 4º grado colateral, hasta el 4º grado de consanguineidad. Mi papá es 1er grado de consanguineidad. Mi abuelo, 2º grado de consanguineidad. Mi tío, ahí bajé, para el tío bajo, ¿no? Subí 1 a mi papá, 2 a mi abuelo, bajo 1 a mi tío, y ahí estoy en el 3er grado de consanguineidad colateral, y mi primo es el 4º grado. 4º grado de consanguineidad, mi primo. Segundo de afinidad, el parentesco por afinidad, a diferencia del parentesco de consanguineidad, es el parentesco de la familia de mi cónyuge. ¿Con quién tengo 2º grado de afinidad? Tengo 1er grado de afinidad con mi suegro y mi suegra, y 2º grado de afinidad con mis cuñados y cuñadas. ¿Se entiende esto? Facultad de abstenerse los tutores, curadores y los pupilos. Bueno, esto no es tan importante. Antes de iniciar la declaración y bajo pena de nulidad se le tiene que decir que tiene la facultad de abstenerse. Después tenemos en el 244 el deber de abstenerse de aquellas personas que hubieran llegado al conocimiento de los hechos en razón de su estado, oficio o profesión, y también bajo pena de nulidad. ¿Quiénes lo son en razón de su estado? Los sacerdotes respecto del secreto de confesión, los abogados respecto del secreto profesional, los médicos respecto del secreto, sí, secreto profesional también se llama. Y también aquellos que tengan, por ejemplo, los espías, ciertos funcionarios públicos que tienen deber de secreto de Estado. Si son relevadas de
del secreto por el interesado, por el dueño de la información, pueden declarar. No es que pueden, deben declarar. Esto es importante que lo sepan. Que sepan que en qué casos está prohibido declarar y en qué casos hay facultad de abstención. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dijimos que le decían las generales de la ley. Hay un modo de preguntar, tanto en la etapa escrita como en la etapa oral. Usted no puede preguntar, ¿el auto era blanco? Usted tiene que preguntar, ¿de qué color era el auto? Usted no puede decir, ¿el cuchillo lo tenía Pablo? Usted tiene que decir, ¿quién tenía el cuchillo? Y primero alguien le tuvo que haber hablado del cuchillo. A ver, ¿cómo arranca generalmente una declaración? Señor, ¿usted sabe por qué ha sido citado hoy a declarar? Sí, por lo que le pasó a Juancito la semana pasada. Exacto. Por favor, cuéntenos todo lo que sepa de ese hecho. Bueno, yo estaba en mi casa y empiezo a escuchar gritos, yo soy vecino de Juancito, empiezo a escuchar gritos de la mujer de Juancito, y en eso me asomo por la ventana y veo que sale corriendo el muchacho que hace el reparto, siempre el muchacho de la carnicería, sale corriendo de la casa con las manos ensangrentadas, me acerco a ver qué había pasado, estaba Juancito tirado en el piso, todo lleno de sangre, la mujer me explicó que el de la carnicería le había pegado un cuchillazo y se fue corriendo. Eso es todo lo que vi. Dígame, ¿usted en qué parte de su casa estaba cuando escuchó los gritos? Y yo estaba en el dormitorio, ¿usted tiene algún problema auditivo? ¿Cómo es su sentido del...? No, ningún problema, no. O puede ser que use audífono, lo que sea. Uno pregunta cosas, pero las preguntas no deben ser preguntas que contengan la información de las respuestas. Una pregunta indicativa, por ejemplo, es una pregunta que se puede contestar por sí y por no. Una pregunta que se puede contestar por sí y por no, claramente es una pregunta indicativa. ¿El auto era blanco? Sí. Una pregunta que contiene la información de la respuesta de la propia pregunta es una pregunta indicativa. ¿El auto era blanco? El auto era blanco. Ahora, ¿cuál es el tema? Una vez que ustedes dijeron el auto era blanco, ya le metieron al testigo en la cabeza el color del auto. Digamos, estar en juicios orales les va a dar a ustedes una capacidad de ver cuando el testigo empieza a titubear y está por hacer una macana. Y ahí ustedes lo interrumpen y dicen alguna otra cosa, ¿no? Entonces ya también se van a ir dando cuenta de cómo ir preguntando las cosas. Y una cosa que les digo, si están en un juicio oral y a ustedes les sirve que el auto era blanco, y vino un testigo y dijo que el auto era blanco, no le pregunten más a nadie de qué color era el auto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No se lo pregunten más a nadie. Que el fiscal le pregunte a otro. A veces pasa que uno está en un juicio y hay varios imputados, ¿no? Entonces, todos los imputados con distintos abogados, a todos se les achaca el mismo hecho. Entonces vino uno y vos le preguntaste, ¿de qué color era el auto? Blanco, dijo. Buenísimo, el auto que venían ellos era negro. Espectacular. Viene otro testigo. No le preguntás. Ya está, el único que declaró sobre el auto dijo que el auto era blanco. ¿Qué pasa? Viene un defensor de otro y dice, ¿de qué color era el auto? Medio grisecito era. Ay, no. De medio grisecito a negro hay un tono. ¿Me explico? Hasta esas cosas tenemos que darnos cuenta. Hay muchas cosas hay muchas experiencias que ustedes las van a ir teniendo a partir de hacerlos los juicios. Veo, ahí estoy viendo a unas caras amigas que les mando un abrazo grande. Entonces,
es importante que en la declaración testimonial ustedes también hagan preguntas cuando hace falta. A veces no hace falta hacer ninguna pregunta. Pero para ustedes poder hacer bien las preguntas, también tienen que conocer la información. ¿Se acuerdan eso que habíamos hablado con nuestro cliente el primer día cuando seguramente nos iba a mentir? ¿Se acuerdan que muchas veces nos mienten los clientes? Bueno, entonces, si va a declarar Juan de los Palotes, uno se comunica con el testigo y le dice, mire, está fijada para el 3 de junio a las 9 de la mañana la declaración de Juan de los Palotes. ¿De qué puede hablar esta persona? Y ese es el que estaba ahí ese día, ese puede hablar de tal, de esto, del otro, aquello. Pregúntele tal cosa, porque él sabe tal cosa. Es importante hablar con el cliente. Y a veces, a ver, el cliente también tiene derecho a estar en la declaración. El propio cliente tiene derecho a estar en la declaración. Muchas veces lo que pasa es que le piden que el cliente no esté. Porque también están los derechos del testigo. Por ejemplo, si fue un hecho violento, el testigo puede pedir que no escuche la persona su declaración, porque le tiene miedo. Entonces lo que uno hace es tenerlo al testigo. Esto pasa en juicios orales también, ¿eh? Se lo tiene al testigo en otro lugar, a veces viendo lo que se está diciendo a través de una camarita, o a veces simplemente dice, bueno, necesito unos minutos para hablar con mi defendido, contarle en qué consistió la declaración, a ver si quiere que precisemos alguna pregunta o algo. Entonces uno se va a la otra, al otro despacho y dice, mira, dijo esto, esto y esto y el otro. No, ¿cómo dijo tal cosa? Eso es imposible. Bueno, pregúntale tal cosa. Entonces uno vuelve y le pregunta. ¿Me explico? Y nos vamos a fijar, si es una declaración hecha en la etapa de instrucción, va a ser una declaración por escrito. Nos vamos a fijar que antes de firmar el acta se lea. Y si hay algo que no está escrito como lo dijo el testigo, bueno, ahí nos vamos a fijar con qué nos sirve más, ¿no? Pero si nos sirve más como lo dijo el testigo, vamos a patalear. Vamos a decir, mire, acá en esa parte yo lo escuché distinto. Le pido si se le puede volver a preguntar la misma pregunta al testigo, porque yo escuché exactamente todo lo contrario de lo que usted puso ahí. Entonces se le hace de nuevo la pregunta y si hay que corregir algo, se corrige. Si está todo ok, se firma. Pero la declaración testimonial no es la única prueba. Hay muchos más medios de prueba. Vamos a volver a eso que yo les estaba mostrando antes. Y les cuento un poquito. A ver, lo primero que tienen que saber es que con respecto a la prueba en el proceso penal hay una enorme amplitud. Estos medios de prueba no son numerus clausus, no son los únicos. Y ustedes se van a poder destacar como abogados si tienen creatividad. Ahora les voy a explicar qué es lo que estoy diciendo. La inspección judicial es lo que se llama la inspección ocular, que es ir al lugar y hacer la reconstrucción del hecho. Por ejemplo, tenemos un testigo que declaró y dijo, ¿no?, que él escuchó un grito en la casa que venía del lado de la casa de Juancito, la voz era la de la mujer de Juancito, se asomó por la ventana y vio corriendo al muchacho que hacía el delivery de la carnicería con las manos ensangrentadas. Entonces, vamos a la casa del testigo. Y, a ver, usted dijo que estaba en su habitación. ¿Escuchó los gritos? ¿Cómo escuchó los gritos desde acá? Y porque eran unos gritos enormes. A ver, va alguien del juzgado y grita. A ver si se escucha. Bueno, entonces usted escuchó los gritos. Todo se va dejando constancia, ¿no? Escuchó los gritos, se asomó por la ventana. ¿De qué ventana? Por acá, por esta ventana. Pero esta ventana no da a la casa de Juan. ¿Cómo hizo usted para ver? A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. A veces es importante la reconstrucción del hecho. Ir al lugar, mirar, como abogados, a veces es un imposible, pero a veces les proporciona muchísima información. La inspección corporal, fíjense esto, inspección corporal y mental del imputado. Bueno, ¿cómo se hace una inspección mental? Parece que estuviéramos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Fin del siglo XIX, y este código es de 1992. Identificación de cadáveres, reconstrucción del hecho, otras
operaciones técnicas. Registro domiciliario y requisa personal es lo que llamamos allanamiento de morada. Y también la requisa. Acá es importante saber que para ordenar un allanamiento se requiere orden de un juez y fundamento en un nivel convictivo ya reunido suficiente que haga suponer que en el lugar que se va a revisar pueden haber cosas relacionadas con el delito, pruebas relacionadas con el delito, o incluso se puede allanar para producir la detención de una persona. Esto de que la orden tenga que ser orden de un juez ha sufrido muchas excepciones, ¿no? Fíjense, esta es una reforma del 2001. Era otra época donde decían que entraban por una puerta y salían por la otra. No, macho, la comisaría tiene una puerta sola, entra por la misma puerta por la que salía. En caso de suma urgencia, cuando medio de delegación de la diligencia, la comunicación de la orden a quien se le comete el allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos, cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento puede... Bueno, hay una serie de excepciones a esto, ¿no? Hay algunas excepciones que son razonables. ¿En qué caso puede procederse a ingresar a un domicilio sin orden de allanamiento? Bueno, estoy persiguiendo a un sospechoso. Lo estoy persiguiendo y se mete dentro de una casa. Bueno, no me puede hacer desde adentro. Imagínense, ¿no? Me está persiguiendo un policía. Corro. Me meto adentro de una casa y le hago, chiva, andá a conseguir una orden. No. En persecución puede entrar adentro de la casa. Persiguiendo a un sospechoso que está en fuga puede entrar dentro de la casa. ¿En qué otro caso? Bueno, si hay pedido de auxilio desde adentro de la casa, si ve señales de fuego o de algún otro problema, ahí puede entrar la policía sin orden. Ahora, yo les voy a contar una cosa realmente muy desagradable que me tocó vivir en Morón. Una orden de allanamiento hecha en un formulario preimpreso donde estaba con puntos suspensivos para llenar en lapicera el número de expediente y el domicilio que había que allanar. ¿Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Qué decía el formulario preimpreso? En atención a los argumentos vertidos por el señor fiscal en su pedido de allanamiento, y asistiéndole razón al mismo y compartiéndolos en un todo, en razón a lo que me remito en honor a la brevedad, hágase lugar al allanamiento de la finca ubicada en la calle, y con lapicera, Uruguay 772, piso 4. No hay manera de que el juez haya hecho un análisis. No hay, a ver, formulario preimpreso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Son unos vagos que no les importa nada. Entonces, no, mira, el viernes yo me voy temprano al country, así que le dejo al fiscal un toco así de órdenes de allanamiento en blanco al secretario le dejo, para que ya se la dejo firmada. Ustedes pueden cuestionar eso. Nosotros no sabemos, si no está el razonamiento que hizo el juez en su orden, no sabemos si el juez realmente valoró los elementos de convicción para decir que era susceptible de hacerse el allanamiento. Otra cosa que hemos visto también, una orden de allanamiento sujeta, en casos de estupefacientes en provincia de Buenos Aires, el juez concede la orden de allanamiento sujeta al hallazgo positivo de un comprador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ordena el allanamiento de X finca, se espera que salga alguien de la casa, se le hace de cuenta que es un operativo regular al azar, se la requisa a la persona y si tiene estupefaciente ahí se allana la casa. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Podemos decir realmente que había elemento de convicción suficiente para allanar la casa? Si sujeté la medida a que encuentren a una persona con
con droga. En realidad no había elementos de convicción suficiente para allanar. Lo mismo pasa con las escuchas telefónicas, las requisas personales. Esto hemos sufrido mucho las doctrinas Bloomberg. Cuando fue lo de Bloomberg, se relajó mucho las garantías constitucionales. A Bloomberg se le dio todo lo que pidió. Todo lo que pidió Bloomberg se le dio. Las leyes Bloomberg son... Por eso es muy divertido decir, no, Zaffaroni fracasó, todo lo que dice Zaffaroni fracasó, ¿no? De lo que dice Zaffaroni, ¿qué está en vigencia? Porque lo que dice Bloomberg está todo en vigencia, ¿eh? Si fracasó algo, fracasó la mano dura, fracasó. Bueno, dejémoslo eso. Son las 21:38. Hay más medios de prueba, ¿no? Pedidos de oficio. A veces el allanamiento, uno lo que hace es una orden de presentación con allanamiento en subsidio. Entonces mando a un policía y le digo, bueno, vaya a tal lado, pida la historia, vaya a tal hospital, pida la historia clínica de este paciente, y si no se la dan, usted le doy facultades para que allane el hospital y que la secuestre. Orden de presentación con allanamiento en subsidio. Documentación. Documentación no es solo papeles. La documentación es fotos, es filmaciones, es audios, pedidos de informes. A ver, quiero que me diga la empresa telefónica si hubo llamados entre este número y este número, cuántos llamados hubo, cuánto duraron, quién llamó, quién contestó. Pedidos de informes. ¿Me explico? Hay muchas medidas de prueba, pero lo que yo quiero que ustedes les quede en la cabeza es que esto no es numerus clausus. Que si a ustedes se les ocurre una medida de prueba, tienen que buscarle la vuelta para que se haga. Y con esto voy a cerrar estos últimos minutos para que tengamos unos minutos para las preguntas. Un caso que tuve el gusto de llevar, el caso era un caso muy feo. Provocó una pueblada, una toma de una comisaría, 2 veces tomaron esa comisaría, desplazaron a la cúpula de la comisaría, en el velatorio del muerto estuvo Juantín Campagnoli y Vélez, era época de Néstor esto. Un muchacho compra un 0 kilómetro y se lo va a mostrar a la hermana. Esto era en Villa Industriales, la zona sur. Todavía no estaba el polo de Avellaneda Lanús, era competencia de los tribunales de Lomas de Zamora. La hermana dice, ay, perdóname, pero tengo que ir ya a buscar al nene que sale del jardín. Te llevo, dice el hermano. La lleva al jardín, 12 del mediodía, están en la puerta de un jardín de infantes a 2 cuadras de la comisaría, para robarle el auto le pegan un tiro en el pecho el tipo. Y al final ni siquiera se llevan el auto, se van corriendo. 12 del mediodía, la puerta de un jardín de infantes, a 2 cuadras de la comisaría, imagínense. Esto provocó una pueblada y el desplazamiento de la cúpula de la comisaría. Viene el nuevo comisario y ¿qué hace? En 2 minutos soluciona el tema. Fue buscado Giles. Y uno de los Giles lo defendí yo. A los 2 Giles lo defendí. Lo que pasa es que uno lo saqué rápido y el otro llegamos a juicio oral. La cuestión es que el primo de mi defendido me dice, hace unos días estaba en la peluquería y el peluquero tenía prendida la tele y estaban hablando del caso. Y el peluquero me dijo, él no sabía que el que está preso es mi primo. Pero mi primo se cortaba el pelo en esa misma peluquería. El peluquero me dijo que él estaba a media cuadra del jardín de infantes, en el mecánico, y que vio pasar a los ladrones corriendo. Bueno, ¿qué caso hacemos? ¿Cómo hacemos para que eso valga? Les cuento lo que se nos ocurrió. Reconocimiento en rueda negativo. Otra medida de prueba es el reconocimiento en rueda, ¿no? Yo digo, hay una persona detenida y queremos saber si fue el perpetrador. Yo pongo a esa persona junto a otras 2 o 3 personas más
y le digo al testigo, fíjese acá entre estas personas que están ahí contra la pared. ¿Alguna de las personas que está ahí es la que la damnificó? Y el número 2, el número 3, no lo veo, no está ahí, se parece un poco tal. Ese es el reconocimiento en rueda. Pero ¿qué pasa? Nosotros no teníamos a un sospechoso que había hecho el hecho. Teníamos un sospechoso que era inocente. Entonces, ¿qué hicimos? Le explicamos a la fiscalía que queríamos un reconocimiento en rueda negativo. ¿En qué consistía? Explicamos que había una persona que lo conocía a nuestro defendido porque era su peluquero, y que esa persona vio a los perpetradores del hecho porque estaba a pocos metros cuando el hecho se produjo y los vio pasar. Entonces, y también le explicamos al fiscal que nosotros no habíamos hablado con el testigo. Nosotros no habíamos hablado, era otro paradigma. En el paradigma que todavía está vigente, si el abogado habla con el testigo, queda muy mal. Queda muy mal. En el paradigma del Código Procesal Penal Federal, ustedes le dicen al testigo hasta cómo se tiene que vestir. Pero por ahora todavía, si el abogado habla con el testigo se pierde valor, porque parece que el abogado le dijo lo que tenía que decir. Entonces nosotros tomamos la precaución de no hablar con el peluquero. Entonces el fiscal decidió, primero que nada, citarlo o prestar declaración testimonial al testigo. Y después veíamos lo del reconocimiento negativo. Entonces, como les contaba hace un rato, señor, ¿sabe por qué lo citamos hoy? Sí, por esto lo del choque. Bueno, esto fue hace como 2 años más o menos, yo estaba caminando por la calle tal, y empieza a escribir el audiencista. Estaba caminando por la calle tal, entonces veo que venía un muchacho en bicicleta, no, pare. No lo estamos citando por ningún choque ni nada que pasó hace 2 años. Lo estamos citando por el caso este del muchacho que mataron en la puerta del jardín de infantes. ¿Y ustedes cómo saben? Dice el peluquero. Los doctores lo citaron. ¿No? Por ahora no le podemos decir, cuando termine todo le contamos. Bueno, sí, es verdad, yo tengo un Torino y le tenía que hacer no sé qué arreglo, y ahí estaba el mecánico, media cuadra del jardín de infantes, escuchamos el tiro, cuando nos asomamos los vimos pasar a estas personas. ¿Y usted reconoció a alguna persona cuando las vio pasar? No. Y si esta persona que usted vio pasar fuera una persona conocida suya, ¿usted la hubiera reconocido? No era una persona conocida mía. No, le estoy preguntando hipotéticamente. Si hubiera sido una persona que usted conocía, la que pasó corriendo, ¿usted se hubiera dado cuenta que era una persona que usted conocía? Yo no la conocía la persona que pasó. Señor, si la que estaba corriendo era su hermana, ¿usted se hubiera dado cuenta que era su hermana? No era mi hermana. Señor, la gente que usted vio corriendo, los que vio corriendo, ¿los vio fugazmente o los pudo ver bien? No, los vi bien. Si hubiera sido una persona que usted conoce, se hubiera dado cuenta que era una persona. Ah, sí, no, yo no la conozco a esa persona. Bueno, listo. Aprobó el reconocimiento en rueda. Vamos al subsuelo de los tribunales de Lomas de Zamora. Ponen a mi defendido y a otras 3 personas. Señor, primero le voy a preguntar si ahí, en esas 4 personas que están ahí, está alguna de las que usted vio pasar. Fíjese, el tipo decía, qué sé yo, no sé. Fíjese, bueno, la verdad que no puedo decir que ninguno de los que está acá fue alguno que yo vi pasar. Ahora le voy a preguntar otra cosa. Si usted, en esas 4 personas que ve ahí, hay alguna que no pudo haber sido de ninguna manera aquella que usted vio corriendo, el 3. ¿Por qué el 3 no puede ser? Porque yo lo conozco. ¿Vio los claritos que tiene en el pelo? Se los hice yo. Soy el peluquero de ese muchacho, no era ese muchacho. Inventamos una medida de prueba
con creatividad. No es que seamos unos genios. En el código no estaba, y había que buscarle una vuelta. Me interesa que a ustedes les quede en la cabeza la creatividad, que tengan creatividad para producir medidas de prueba. Hay amplitud. No, pregunta Luis si fue difícil convencer a Peluquero para que hiciera el reconocimiento. No tenía opción el Peluquero. Declaró en el segundo piso que estaba la fiscalía, y de ahí el fiscal transformó la testimonial en reconocimiento en rueda y bajamos. Dice, venga por acá, pu, pu, pu. En el reconocimiento en rueda a uno no lo ven. El que va a reconocer está atrás de un espejo o atrás de una mirilla. Entonces los que están siendo reconocidos ni lo ven a uno. ¿Se entiende esto? Bueno, siendo las 21:48, me interesa mucho que les quede el concepto también de la posibilidad de ofrecer medidas de prueba, participar de la producción, controlar la producción de la medida de prueba, y en su momento vamos a hablar también que ustedes van a poder alegar acerca de las medidas de prueba. ¿Qué significa? Hacer una valoración de las medidas de prueba, porque yo les debo haber dicho que después de la indagatoria, que fue lo que hablamos la reunión pasada, empezaba a correr un plazo de 10 días para que el juez procese, sobresea o dicte auto de falta de mérito. Si dicta una resolución contraria a nuestros intereses, ¿cuáles serían nuestros intereses? Si somos defensores, si procesa. Si somos querellantes, si sobresee. Nosotros apelaremos. Y cuando apelamos, argumentamos acerca de la prueba. Está probado por lo que dijo Fulano, por lo que dijo Mengano. Ya en su momento vamos a ir sobre eso. Ahora les quedarían unos minutitos para que pregunten si hay algún tema que quieran profundizar o algún tema que no haya quedado claro. Todos los que quieran preguntar pueden directamente liberar el micrófono y hacer la pregunta viva voz. Así no lo tenemos que leer y se hace un poco más dinámico. Yo tengo una pregunta para Richard, si él es feliz haciendo lo que quiere o queriendo lo que hace. Te enganchamos, Richard, te enganchamos. ¿Se te quedó prendido el micrófono? Adrián, cuando puedas me devolvés para ser hospedador. Vamos. Una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Sobre las medidas de prueba, ¿qué efectividad tienen al momento de presentar, por ejemplo, las cámaras de vigilancia, las cuales entiendo que en algunos casos, la gran mayoría, suelen ser desestimadas porque, bueno, o la calidad de video, o no está bien la imagen, o hoy por hoy, bueno, por elementos que le tapen la cara, el ángulo de la visión y demás, suelen ser efectivas porque hoy por hoy están, lo vemos en todos los medios, salen en todos lados, enseguida sale una cámara de seguridad o una cámara del municipio o una cámara que toma a otra cámara, o sea, vemos todo un conjunto de elementos, pero al momento de la efectividad para ser presentada ante algún tribunal, ¿se suelen tomar, se suelen tener en cuenta o se desestiman? Bueno, lo primero como respuesta a esta pregunta es entender que hay un sistema también de valoración de la prueba. El sistema de valoración de la prueba que rige hoy por hoy es el sistema de la sana crítica racional. En el pasado, hasta el año 92, nosotros teníamos lo que se llamaba la prueba tasada. Se valoraba y tenía como un puntaje la prueba. Incluso, bueno, tuve el gusto de analizar en el Archivo General de la Nación algunos expedientes penales del siglo XIX. Hay unos expedientes guardados de 1828, lo cual es muy divertido porque en los márgenes dice mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación, es muy divertido.
Y es interesante cuando declaraba a una persona que entre paréntesis le ponían nombre, fulano de tal, entre paréntesis, Moreno. ¿Saben qué significaba que era Moreno? No, no era que vivía en Moreno, ni tampoco era el apellido. Moreno significaba que era negro. Y la declaración del negro valía menos que la del blanco. Esto era como la música. 2 negras, una blanca, lo mismo. Dos testigos negros valían lo mismo que la declaración de un blanco. Antes teníamos la prueba tasada. Un documento valía tanto, un testimonio valía tanto, y si se reunía determinado puntaje se podía condenar a una persona. En los jurados, el sistema es el sistema de las íntimas convicciones. La íntima convicción, el jurado en general no tiene que justificar por qué considera que está probado un hecho, simplemente dice culpable o inocente y no tiene que dar explicaciones. Íntima convicción. En la sana crítica, el juez tiene que hacer un razonamiento de por qué llega a una conclusión. No es íntima convicción, es sana crítica. Entonces tiene que decir, tengo por probado que el hecho pasó conforme a los testimonios de fulano, que dijo tal cosa, esto es similar a que dijo Mengano, que lo vio desde otro ángulo, por eso la diferencia en tal cosa, tal otra, y voy a tener en cuenta también el contenido de las cámaras de vigilancia, donde se ve perfectamente el rostro de la persona, que es coincidente con, incluso ahí, Claudio, hoy por hoy, tenemos también bases de datos que hacen comparación científica de rostros, lo cual a veces es un problema, ¿no? Porque a veces le traen la identidad de una persona que lleva 2 o 3 años muerta cuando supuestamente hizo el hecho. Y aparte se está viendo que muchas veces los errores son en gente negra, además, ¿no? Tienden a pifiarla más seguido con los morochos, lo cual es un problema grande. Pero existe la posibilidad de la comparación científica de rostros y a ver, ¿vieron cuando ustedes desaparece? Una vuelta estaba en una marcha, me lo recordó hace poco Facebook, 25 de mayo, era un acto por la campaña de Alberto. Y alguien sacó una foto y yo aparecía en un chiquitito, un costado de una persona que yo no conocía. Y Facebook me pone, fulano de tal, publicó una foto en la que tal vez apareces. ¿Quieres etiquetarte? Cuando voy a la foto estaba ahí en un cuadrito, un costado, una cosa así chiquitita. Es impresionante. Hoy están las condiciones dadas. Como vos decís, si el video no se ve bien, dentro de las íntimas convicciones el juez dirá, dentro de la sana crítica el juez dirá, mire, la verdad que el video no se ve bien. Hay veces que el video se ve re bien. Por ejemplo, el caso del jubilado que mató al que había entrado a la casa y lo mata a sangre fría ahí en el piso pidiéndole que no le dispare. La filmación está, en Chocobar la filmación está. Y son válidas. ¿Me explico? No creas que siempre son rechazadas las cámaras, ¿eh? No lo creas eso. A veces sirve para marcar un derrotero de una persona que dobló por acá, que fue por allá y que finalmente se metió dentro de una casa, porque aparte, si el sistema está aceitado, van haciendo todo un seguimiento de la persona con las cámaras. Y van haciendo el cierre, van haciendo el cerrojo. Gracias. Alguien preguntó, no, por favor, alguien preguntó si la amplitud probatoria estaba también en el proceso civil. El proceso civil es un poco más estructurado, pero siempre uno hay que intentarlo siempre. Siempre hay que intentarlo. Si no, hay que tratar de hacerlo lo más parecido posible a otra prueba que exista y ponerle ponerle las aristas que uno necesita. Pero hay que intentarlo siempre. Hay que ser creativo. Doctor, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. Quería consultarle si existen casos de que se hayan puesto penas por falso testimonio. Eso. Sí. Existen penas por falso testimonio. Va también de la mano de inhabilitación para declarar en otros procesos. Sí. Hay procesos de falso testimonio. Muchas veces los procesos de falso... A ver, hay veces que, imagínense que el tribunal quiere condenar a una persona.
porque tiene la íntima convicción de que fue. O por el motivo que sea la quiere condenar. Y viene un testigo y dice, él no fue porque él estaba conmigo ese día, a esa hora. Es fuertísimo. ¿Qué hace? Le saca testimonio para que se le investigue por falso testimonio y condena. Entonces no tiene en cuenta los dichos de esta persona. El juez que agarra la causa de falso testimonio dice, mire, más allá de que le hayan creído o no le hayan creído, yo no lo puedo condenar por falso testimonio porque yo no sé si mintió. Ahora, si yo tengo dos declaraciones testimoniales, y en una dijo que el auto era blanco, y en la otra dijo que el auto era negro, salvo que sea un error por el paso del tiempo, que se haya equivocado, que sea un problema de memoria, yo tengo dos declaraciones contradictorias y bueno, tengo un falso testimonio. Una de las dos es falsa. ¿Me explico? Pero el delito de falso testimonio es un delito doloso. Yo tengo que saber que estoy declarando falsamente. Si en realidad, mire, cuando yo dije que el auto era blanco, que fue en el año 2006, pasaron 15 años. La verdad que cuando dije que era negro, no sé. En mi memoria lo tenía como negro, la verdad no. Hay otros casos, directamente me ha pasado en un juicio, en el juicio de la toma de la comisaría de Delía. Viene un testigo y le preguntan por lo que él era un testigo que ya había declarado en la etapa de instrucción. Dice, no me acuerdo de nada de eso. No. Bueno, cuando un testigo no se acuerda de nada, se le lee, hay un artículo que es el 391 del Código Procesal, que se dice que se le puede leer pasajes de la declaración hecha en la etapa de instrucción para que, bueno, refrescarle la memoria. Entonces, señor, mire, usted declaró en el año 2004, en esta causa, en este mismo edificio, en otro piso. ¿Esta es su firma? Sí, es mi firma. ¿Recuerda haber declarado? Sí, mire, yo me acuerdo. Yo le voy a decir la verdad. En esa época había un muchacho abogado que leía el diario y hacía denuncia de lo que leía en el diario. ¿Le suena? Hay como 20 de eso. Y me pidió que yo salga de testigo como que estaba en la boca ese día, y yo no estaba en la boca ese día. Le salí de compromiso, le salí de testigo, pero yo ese día no estaba. Cuando se dictó sentencia en el juicio, se extrajeron testimonios para investigarlo por falso testimonio a este tipo. Y a ese lo van a condenar seguro. Y el falso testimonio en causa penal contra el imputado tiene penas de hasta 10 años de prisión. No es poca cosa. Y hay condenas por falso testimonio, sí, claro que sí. Doctor, ¿nos podría explicar respecto a la parte querellante cuándo se aplica y las instancias? La parte querellante se tiene que constituir en parte, el particularmente ofendido por un delito puede pedir ser tenido por parte querellante cumpliendo ciertas formalidades. Tiene que hacer una descripción sucinta del hecho, etcétera, etcétera. Todo esto está en el artículos 82, 83 del Código Procesal. Si no se constituye en parte querellante en la etapa de instrucción, ya no lo puede hacer en la etapa de juicio. Y, por ejemplo, si uno es el padre de la víctima de un homicidio, tiene que acompañar la partida de nacimiento para acreditar el vínculo. Si es una sociedad la que se presenta, tiene que acompañar estatutos y una decisión del órgano deliberativo de que decidieron constituirse en parte. Hay una serie de requisitos. Y después, imagínense que el fiscal no pide la elevación a juicio, la pide el querellante y la causa se puede elevar a juicio. Se hace el juicio y el fiscal pide absolución y ustedes piden condena y el juez puede condenar. Si nadie le pide condena, no lo puede hacer. Pero si lo pide el querellante, aún contra el pedido de absolución del fiscal, lo puede hacer. Hay un fallo, que es el fallo de la Corte, el fallo Santillán. Los jueces no pueden condenar si no se los pide alguien, pero no hace falta que sea el fiscal. Si se los pide el querellante, también pueden condenar. Creo que por el día de hoy ya usamos muchísimo. Gracias, Adrián. Gracias por tu explicación tan clara, tan precisa, llena de ejemplos y tan llena de realidad, realmente, porque a veces cuando se habla del derecho penal se habla en abstracto y después vas a los tribunales y pasan los juicios y es totalmente distinto.
muchísimas gracias por esto, gracias por darnos toda tu sabiduría, muchísimas gracias a todos y cada uno, os pido disculpas por haber empezado un poco más tarde, siento que la configuración del Zoom se había vuelto loca, así que bueno, muchas gracias a todos, si no tienen más dudas, preguntas o inquietudes, sí. Por nada, también es importante saber lo que está en los libros. Lo que pasa es que nosotros ahora vamos a hablar lo que es rozar la panza contra el mostrador del juzgado. Vamos a hablar de esa parte que no está en los libros, que es, y hay muchas cosas que no están en los libros que son importantes y que uno las puede aprender a los sopapos, ¿no? Digamos, ¿cómo aprendí yo que los plazos en provincia de Buenos Aires son plazos corridos y no hábiles? Y porque se me venció un plazo. Entonces, si yo se lo puedo explicar a ustedes sin que ustedes tengan que sufrir, perder un juicio porque se les pasó un plazo, mejor. Así que vamos a ir por ese lado, pero lo otro, por supuesto que es recontra necesario. No es lo que nos convoca hoy, que de lo que nos convoca hoy es exclusivamente práctica para nobles abogados y estudiantes avanzados. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Adrián, por todo tu conocimiento, gracias a cada una de las personas que se conectaron en el día de hoy, y nos veremos seguramente el miércoles que viene. Los invito a que estén atentos a nuestras redes, a las distintas actividades que estaremos haciendo de parte de LEA. Muchísimas gracias a todos, que tengan unas muy buenas noches, y que puedan dormir en sus casas felices y contentos. Adiós, hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.